placer saludarlos a todos. Nuestro tema de reportaje final es COVID-19, migración en pandemia. ¿Quién les habla? Roxana Rodríguez. Acompáñanos. En tiempo de pandemia, los aeropuertos fueron cerrados. Por consiguiente, los vuelos entre México y Venezuela se limitaron. El coronavirus o COVID-19 fue declarado como pandemia el 1 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud, recomendando a todos los países del mundo a intensificar las medidas de prevención y bioseguridad. En Venezuela, ante presente acontecimiento, el presidente Nicolás Maduro tomó las medidas de prevención y cuidado pertinentes, haciendo un llamado a todos los venezolanos a tomar las medidas de prevención y cuidados necesarios. Es por ello que los aeropuertos del territorio nacional fueron los pioneros en acatar las medidas de prevención y cuidado, cerrando sus vuelos y fronteras. La Comisión Intersecretaria contra la Trata y Tráfico de Personas anunció que la población venezolana representa el 51% de personas extranjeras que hayan pasado por este delito en México. En la crisis migratoria de venezolanos hacia México, México les exigirá a los venezolanos visa para frenar el flujo de migración hacia los Estados Unidos. De acuerdo con el gobierno mexicano, esta medida busca contrarrestar la tendencia creciente del flujo migratorio de venezolanos en tránsito irregular hacia un tercer país, el cual se ha incrementado en más de 1000% en comparación con el mismo periodo en los 5 años anteriores. El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y experto en el tema migratorio Carlos Luzberti aseguró que la implementación de ese visado constituye otro obstáculo para las personas que necesitan salir de Venezuela. No puede olvidarse que Venezuela es la segunda crisis migratoria después de Siria, que de acuerdo a cifras de Naciones Unidas, más de 6 millones de personas han salido del país huyendo de una emergencia humanitaria compleja que afecta sus derechos económicos, sociales, culturales, pero también civiles y políticos. El politólogo y activista de derechos humanos Ángel Medina destaca que actualmente algunos países están colocando barreras formales, informales y psicológicas para contener el flujo migratorio de personas. Cada día es más complejo. Y cada día se va a hacer más complejo que un venezolano pueda salir de manera legal o de manera ilegal de Venezuela buscando un camino para otro país o buscando un sueño que se le está negando en Venezuela. Amnistía Internacional pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador reconsiderar la decisión del visado para los venezolanos, pues estima que con ello México se desvía de su posición solidaria de acoger a personas que necesitan protección internacional. Es una ruta de tránsito para los venezolanos para así poder pasar a los Estados Unidos. México se convirtió en una nación de inmigración temporal para los venezolanos, siendo una ruta de destino, tránsito y retorno en inmigración venezolana en los últimos años. Además, se ha convertido en un país de receptor de venezolanos, ayudándolos ante cualquier crisis o situación política. Por lo tanto, ha experimentado un gran crecimiento en el número de personas venezolanas que deciden arribar y quedarse en Tapachula, miles de migrantes hacen fila buscando su regularización. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, o COMAR, abrió este centro temporal para la atención masiva de solicitantes de asilo. Pero algunos activistas desconfían de esta medida del gobierno mexicano, subrayando la precariedad e incertidumbre que viven los migrantes y la saturación de servicios en Venezuela ha tenido cambio en sus procesos migratorios. Anteriormente era un país de destino para emigrantes y refugiados de Europa y América. Sin embargo, en los últimos años se ha acentuado un proceso de migración de Venezuela de la inestabilidad política y económica que se atraviesa en el país. Además, las cifras de migración venezolana han aumentado a través del tiempo. En el año 2015, había un aproximado de 15.664 venezolanos en México.
En marzo del 2020 fueron registrados 52.948 venezolanos en México. Por ende, esta cifra fue en crecimiento. En marzo del 2021 se incrementó la cifra de los venezolanos, con un registro de 67.552 venezolanos en movilidad en todo el territorio mexicano. Estos son algunos datos presentados de inmigración venezolana en México desde el año 1990 hasta el año 2020. Los dejo con mi compañera María Macías, que le ampliará la información. Mi nombre es María Virginia Macías Perero y en esta parte de la exposición a mí me corresponde hablar un poco acerca de los datos y números recopilados con respecto a nuestro tema elegido, el cual es las migraciones en tiempos de pandemia. Así que hablaremos un poco de esto haciendo un contraste entre ambos países, los cuales son México y Venezuela. Uno de los primeros puntos dentro de este contraste, sin duda alguna, es que el presidente mexicano ha expresado en distintas oportunidades su inconformidad con el gobierno de Washington, en donde ha pedido que se le dé la oportunidad de visas de trabajo a todos los extranjeros e inmigrantes que se encuentran dentro del país indocumentados, que se generen distintas actividades que beneficien de manera social a estos extranjeros para permitirles trabajar y desenvolverse dentro del país, no solamente por supuesto a los mexicanos, sino a todos los centroamericanos que deseen trabajar dentro de Estados Unidos. A su vez, ha expresado en distintas oportunidades que es necesario respetar los derechos humanos de todos los inmigrantes dentro de Estados Unidos, que se les debe dar la oportunidad de trabajar y desarrollar una vida dentro de este país y de cualquier otro. México deportó a un aproximado de 114 millones de extranjeros en el 2021, números que no se veían desde aproximadamente hace 15 años y que fueron proporcionados por la Unidad de Política Migratoria de este país. A su vez, Estados Unidos ha disminuido en muchísima cantidad de porcentaje las llegadas internas al país, aproximadamente de un 79% de millones de personas a solo un 19,45%. Con respecto a Venezuela, en este contraste tenemos que en la actualidad habrá un aproximado de 8.9 millones de migrantes y refugiados en 17 distintos países de toda Latinoamérica para este 2022, en los cuales 6 millones se encuentran en destino, 1.9 millones se encuentran en movimiento y 1 millón en retornos colombianos. Toda esta información proporcionada por el comisario especial de ACNUR. A su vez, el representante especial de ACNUR, Eduardo Stein, afirmó que para este 2022
habrá un aumento de 8.4 millones de personas que necesitarán asistencia para este 2022, lo cual refleja los distintos desafíos a los que se van a representar los refugiados de Venezuela, como también los lugares de acogida. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es María Virginia Macías. Esta fue nuestra exposición.